¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? De este lado Rodrigo y el día de hoy tenemos el cuarto podcast de ROH y recuerden que el objetivo de este podcast consiste en que hagamos una casa inteligente, en que hagamos mejores casas inteligentes en México y que tú como usuario final o como constructor tengas las mejores nociones y las mejores prácticas para que hagas una casa inteligente, domotizada, automatizada, ¿no? Con diferentes nombres que ya lo conocemos al día de hoy. Justo el día de hoy, en nuestro cuarto podcast, tenemos un nuevo invitado que pertenece al ramo, digamos, de los commodities. El invitado que tengo aquí el día de hoy tiene bastante experiencia y bueno, se los voy a presentar. El día de hoy tengo conmigo a Mario Aguilera González. Él es ingeniero, egresado del Politécnico Nacional, perdón, del Instituto Politécnico Nacional. Del 2014 al 2019 fue ingeniero de soporte de campo en Sonfi, México. Del 2019 a la fecha, Mario es el representante de ventas enfocado a integradores y hotelerías de persianas igual en Sonfi, México. Ha participado en diversos proyectos comerciales y a nivel residencial como Casa Lab, Microsoft y la Fiscalía. Y bueno, como les mencionaba el día de hoy, Mario es el líder de ventas a nivel comercial y de hotelería y de algún modo también enfocado a integradores. Y que ahorita les voy a explicar de qué se trata, ¿sale? Entonces, Mario, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Muchas gracias por abrir estos canales que creo que son muy necesarios y que son muy importantes Sí, seguro. para que todos las personas en general, las personas que no estamos inmersos en este círculo de integración y demás, Sí. que conozcan que es algo alcanzable, que es algo que se puede hacer, que podemos incluirlo y que no es tan ajeno como lo hubiéramos pensado hace algunos años. Sí, seguro. Y de hecho es parte del objetivo de esto, o sea, que más personas conozcan y al día de hoy ya las casas están siendo, Ujú. o sea, ya es una tendencia que todas las casas al día de hoy sean como un poco inteligentes, a lo mejor de una forma muy sencilla o de una forma mucho más robusta. Y bueno, justo el podcast lo quise grabar contigo porque por tu trayectoria que tienes, yo te recuerdo, o sea, te conocí por ahí de los 2019 tal vez, 2018 no recuerdo bien, y tengo muy en la mente cómo es que nos conocimos y fue en un proyecto, en un corporativo de Santa Fe. A lo mejor no lo recuerdas, No, la verdad no. no lo recuerdas, pero bueno, para mí fueron los inicios de mis proyectos. Ujú. Y, o sea, lo que recuerdo ahí justo es que automatizamos las persianas de un corporativo en Santa Fe, las cuales, o sea, el cliente ya las tenía, Ujú. físicamente ya las tenía, y fue a través de ustedes que se automatizó. En específico, tú estabas en esa posición de field service, o sea, estabas en campo y recuerdo o sea, tú tenías en particular los servicios de instalación y que llegabas con la camioneta de Sonfi y, bueno, llegabas a instalar los motores, ¿no? Eh, Me recuerdo que ahí conocí a uno de tus compañeros, a José, tal vez. José Domingo, José ¿no? Domingo. José Domingo, y fue con él, o sea, con el que empecé la relación comercial con Ujú. Sonfi, ¿no? Entonces, bueno, por esa justa razón, creo que tienes bastantes cualidades y mucho por contarnos en cuanto a qué significa el mercado de persianas en México, ¿sí? Me gustaría que me contaras, o sea, ¿qué implica una persiana en México? ¿Qué significa que alguien quiera tener una persiana automatizada? Híjole, es muy, muy amplio. De hecho, la parte de la palabra clave de automatizar contra lo que el general es motorizar solamente, Sí, creo que puede ser la llave para que los clientes pudieran entender un poco los beneficios que traen consigo. Anteriormente, tú le dices a un cliente que quieres automatizar, que quieres motorizar una persiana y para él significa pues nada más moverla con un control remoto hacia arriba y hacia abajo ok. y sustituir una cadena o un Sí, la manual. cordón o algo por el estilo en ese sentido. Sin embargo, la parte de automatizar ya trae consigo varios conceptos en el enfoque de lo que podemos hacer. Sí, Ya es subirlas y bajarlas en cierto horario, ya es que se genere algo con respecto a ciertas condiciones de sol, de lluvia, de viento que esté pasando afuera, ya con respecto a presencia. O sea, ya trae una serie de factores en ese sentido.
Y en el sentido de las persianas aportan mucho a ese enfoque. O sea, al final está muy presente. Tú cuando le preguntas a los clientes y a las personas en general qué es para ellos automatizar, la mayoría te van a decir audio, te van a decir video, te van a decir persianas y te van a decir iluminación. Sí, te refieres a lo que hacemos en México, ¿no? Ajá, Tradicionalmente. Sí. ajá, como que es como el general, lo que a cualquiera de nosotros nos preguntan qué es automatizar, básicamente va a ser eso. O sea, Ok. persianas, luces es como lo más visible y con lo que más interactúan los clientes, con lo que más interactúan las personas. Sí, prácticamente todos los días ocupas una persiana. O sea, la ventana la levantas la levantas en las mañanas y la bajas para dormir, ¿no? Sí, y es algo indispensable. O sea, es algo que, si bien se puede incluir dentro de la automatización o no se puede incluir dentro de la automatización, es algo que es. O sea, los clientes van a requerir de una u otra manera persianas, Sí, aunque sea manual. aunque sea manual, pero de que la van a requerir, la van a requerir. Necesitamos algo que cubra el sol y que satisfaga esa parte de privacidad, esa parte de oscuridad, esa parte de, inclusive de la parte estética, de terminar de vestir la casa, Ok. siendo coincidente con la tapicería, siendo coincidente con los muebles, siendo coincidente con los acabados, siendo coincidente con una serie de factores alrededor Sí, de... un factor decorativo, al Ujú, 100%. Oye, pero a ver, quiero llevar de la mano a los que nos están escuchando, ujú, ¿no? O sea, y no he entrado en quién es la marca que estás representando en este momento porque no quiero llegar a ese punto aquí ahorita. Más bien, quisiera que me explicaras en tu experiencia cómo es que en México está dividido el mercado de las persianas. O sea, a ver, vámonos con una persiana manual. ajá, ¿En dónde encuentro una persiana manual? ¿Quiénes son los jugadores al día de hoy de los que venden persianas manuales, ujú, marcas, etcétera? Y eventualmente a lo mejor ya llegaremos a la parte de la inteligencia, ¿no? ok. Pero, o sea, ¿cómo es que yo podría, por ejemplo, tener una casa que sea completamente manual y con una persiana? O sea, ¿quién está o sea, las telas es de que yo voy a una tienda, no sé, tipo parisina o tipo, no sé, por decir algún nombre, y Ajá. yo compro la tela y la puedo confeccionar. ¿Cómo es que funciona, sabes? Eh, las persianas las puedes adquirir por diferentes medios. Actualmente hay N cantidad de fabricantes en el país, algunos más pequeños que otros, algunos más especializados en ciertos aspectos que otros. En general yo me regresaría un poco y pondría un panorama de dos tipos de soluciones en persianas que existen. Ok. Están las persianas enrollables, que son las persianas que básicamente es un tubo con que se enrolla un textil sobre ese tubo y ese tubo puede tener ciertas características que lo vuelven, que dejan pasar el sol o que no dejan pasar el sol o que dejan pasar en ciertos segmentos del sol. Ujú. Y están las cortinas, Ok. los sistemas de cortinería, que son las cortinas que todos conocemos que se recorren horizontalmente y estas cortinas pueden ser agrupadas en un lado, agrupadas en el otro, del centro hacia las orillas. Esos son como los dos grandes vertientes que tenemos en cuestión de protección solar interior. Ok, que cortinas que yo casi que diría que cortinas prácticamente eh, dirías que es una moda, porque para mí las cortinas ya como que están un poquito pasadas de moda, pero en ciertas casas las he visto también como instaladas y lucen bastante padre. Podría ser que nos dé esa impresión de que esté pasado de moda, pero al final traen unos beneficios propios del producto Sí, que son muy, muy tangibles. O sea, la cortina nos permite hacer coberturas de sistemas muy grandes. O sea, la tendencia de las construcciones que tenemos ahorita sí, son espacios son más ventanas muy abiertos. grandes a comparación de hace 15, 20 años, que eran ventanas de 2 metros, de 3 metros. Al día de hoy son ventanas de 10, de 8, de 7. Ok, Y esta parte hace que la cortina sea más aplicable, que sea mucho más sencilla de poder colocar y de poder especificar y de poder implementar. ok. La cortina también trae una serie de factores. En el sentido, se adapta, digamos, más Sí, a la parte de los de textiles, a los la parte de las colores. texturas, a la parte de los acabados. O sea, en ese sentido, las cortinas sí tienen un beneficio contra los sistemas de enrollables que traen un aspecto plástico que es inherente del textil que se está enrollando. Ujú. Y esa parte pues, lo hace ver un poco, digamos,
que no es tan natural, por así decirlo. O, O sea, que trae un cierto componente plástico que a algunos clientes no les gusta. o sea, a ver, ahí quieres decirme que el textil, cuando tú llamas textil a una persiana enrollable, Ujú. debo de entender que no es 100% tela. No, en general no. Ok, Ni siquiera para las cortinas. O sea, todos estos beneficios que se necesitan, todas estas rigidez que es necesaria para una persiana enrollable o para una cortina, todo este tema de protección solar, todas estas especificaciones de seguridad que se necesitan como retardantes al fuego, como cosas que son propias de una persiana, hace que no sea viable ujú, hacerlo completamente natural, o sea, que sea una tela, o sea, que ok. sea lino, que sea algodón o que sea cuestiones de ese estilo. O sea, sí implica que le metas ahí como un material plástico de algún tipo como para que cumplas esas normas, ¿no? Exactamente. Que sobre todo en Estados Unidos, porque a lo mejor aquí en México no es Pero tanto. aún así, si te vas dejando de lado un poco las especificaciones y la seguridad, por así decirlo, la parte de la parte de que el producto sea apto para enrollarse, Ujú, me exige cierto porcentaje de rigidez y por ende cierto porcentaje de productos no naturales, de PVC, de acrílico, de fibra de vidrio, de N cantidad de componentes que se pueden llegar a tener. ok. Bueno, y entonces, asumiendo que o sea, las telas en México deberían tener esas normativas, ¿tú crees que, yo digo que sí hay en algunos casos que no cumplen ciertas normativas, ¿no? O sea, sí hay como telas muy económicas y Sí, que, ¿no? existen en el mercado telas que son muy económicas, telas que no cumplen con ciertos parámetros. O sea, te puedes ir con un fabricante que puede importar un contenedor de algún lugar de Asia y entonces trae los textiles y esos textiles pues cumplen con su cometido. También tienen una parte plástica, sin embargo, no tienen los requerimientos necesarios para durar. Ok, A eso creo que la palabra importante es qué tan duradera va a ser tu solución. Si quieres una solución para 3 meses, 6 meses, pues puedes invertir en esa parte, pero si quieres una solución más a largo plazo, donde soporte sol, donde soporte polvo, donde soporte limpieza que necesite, sí, que no cambie el color y que que no no se cambie el color, opaque, lo ¿no? primero que vas a detectarlo es en el sol. Ok. O sea, los textiles de menor calidad se van a comenzar a volver amarillos con respecto a lo que les esté pasando directamente cuando les esté pegando el sol. Y que el sol termina o sea, por comer todo. Al final del día, si el mueble es de madera, se va a ir Ajá. haciendo feo, ¿no? Y no hay que perder de vista que vendemos protecciones solares. Entonces, al vender protecciones solares, pues tienes que estar muy presente ese factor sol en todo lo que tú estés disponiendo, en todo lo que tú estés vendiendo en ese sentido. Ok. Entonces, a ver, si yo soy un usuario final, Ujú. ¿no? Eh, ¿Y por qué te hago las preguntas? O sea, porque me interesa que las personas, vuelvo a lo mismo, sepan, o sea, que puedan tener una mejor decisión al momento de su compra, ¿no? Y de cotizar y etcétera. Entonces, hablando de una persiana manual, ¿cuáles son los aspectos que yo debería de considerar como importantes al momento de empezar a revisar precios al elegir una persiana, en la tela en específico? ¿Qué tengo que checar? Yo creo que de primera instancia es que es importante para mí. ¿A qué me refiero? Hay clientes para los que es muy importante la privacidad. Hay los clientes para los que es muy importante el sentido de oscuridad total. Hay clientes para los que es muy importante el espacio, que no abarque mucho espacio dentro de mi casa. Ok, Hay clientes para los que es muy importante liberar la zona a la hora de que estoy subiendo la persiana o bajando la persiana. Hay clientes para los que es muy importante la parte estética. O sea, es aún sobre la funcional, la parte estética es mucho más importante. ok, Entonces, de primera instancia yo creo que sería definir cuál es la parte importante, qué es lo que yo necesito, cuáles son mis criterios necesarios para poder eficientar y acercarse a algún profesional con esto muy claro para poder tener, porque me han tocado clientes que francamente no tienen como una idea muy clara de qué están necesitando. Entonces, ok. se ¿Y qué vale, haces ahí? O sea, si no tienes la idea, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Tú qué haces para... haces preguntas de scouting, ¿Cómo? haces preguntas como ¿te gusta la oscuridad? ¿No te gusta la oscuridad? ¿Te gusta los muestrarios, las fotografías?
todo ese tipo de lugares como en los que estamos, nichos y demás, funcionan bastante bien para darles una idea a los clientes de qué es lo que van a obtener. Ok. Pero sí es necesario En principio, que o sea, podríamos decir, si el cuarto lo quiero 100% oscuro, entonces tendremos que estar pensando que necesitamos una cortina una cortina con cierto o una arrastre. persiana que me dé le llamamos blackout, Ajá. ¿no? Pero, o sea, la palabra es una oscuridad Una total, ¿no? oscuridad total. O sea, Es cualquier decir, que cosa la que cortina no cubra. deje pasar la luz, ¿no? Exacto. Cualquier cosa que cubra el sol 100%, que no deje pasar nada de luz a través de, Ujú. nosotros la conocemos como blackout. Como blackout. Puede ser una versión enrollable o puede ser en versión cortina, pero al final es blackout. Ok. Si quisiera que el cuarto esté levemente iluminado, a lo Ahí mejor para que entramos, no me pegue el sol de frente y que o sea, se concentre el calor, ¿qué es lo que tengo que ahí pedir? entramos en el rubro de las transparencias. Lo más común es las mallas solares. Ok. Las mallas solares van a tener un porcentaje de apertura que va a variar dependiendo de qué tanta privacidad querramos tener. O sea, hay 1%, 3%, 2%, 5%, 10%, 20%. Y este porcentaje de apertura va a ir cambiando dependiendo de la sensación de privacidad que yo esté necesitando. Ok, entre más porcentaje significa qué. Va más abierto y por ende menos privacidad. Ok, entonces entendería, explícame, o sea, ese porcentaje visualmente. Sí, que- Ajá, pero visualmente. ¿cómo se ve esa tela que tú mencionas? ¿Cómo cómo lo entiende ese porcentaje en la tela visualmente? O sea, Por ponerlo en un plano macro, ujú, nosotros tenemos dos textiles que son el hombridumbre y la trama, que son como los dos hilos que se atraviesan a la hora de fabricar cualquier textil. ok. Puede ser un textil malla O sea, ahí le estás solar haciendo como un zoom, ¿no? Es o que es como un tener zoom muy grande. un micrófono, ahí se me fue el nombre. Bueno, sí, le estás haciendo un zoom a la tela, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, todas las telas, por naturales Sí, van como o entretejidas. entretejidas. Ok. Entonces, ¿qué tan grande o tan pequeña o tan abierta o tan cerrada va a ser esa diferencia, esos huequitos entre textil y textil? Ujú, Es lo que me va a dar ese porcentaje de apertura. ok. En medida de que está más abierto, pues es una textil de 20% que me deja pasar más luz, que me deja pasar más sol, y que me da menos privacidad. Ok. En medida de que estos cruces de tela están más cerrados, va más privacidad, perdón, menos luz y menos, o sea, da más ese sentido en ese enfoque. Ok. Y entonces, si es vamos a decir, del 3%, Ujú. significa que va a dejar pasar la luz. Va a cubrir el 97% más que de luz, de visión, Ujú, y el 3% va a dejarlo pasar. ok. Aquí hay que diferenciar dos cosas en el sentido de las mallas solares y de todo lo que deja pasar luz. Ya los blackouts es un cero, que a esta textil que estamos hablando lo que hacen es ponerle un plastificado en la parte de atrás Ok. y evitas completamente la luz. Básicamente eso es lo que hace el blackout. Cuando no le pones ese plastificado y lo conviertes en malla solar, o sea, lo deja pasar luz Y es un 3%. Ok. a un 1%, un 10%, un 5%. Aquí dependemos mucho de qué es lo que estés buscando. Volvemos a Ok. lo mismo, depende mucho cuál es tu necesidad. En persianas y en protecciones solares no hay correctos e incorrectos. O sea, hay productos que no se especificaron necesariamente para esa necesidad que estaba queriendo el cliente. Digamos que la tendencia sería que, a ver, un porcentaje cerrado sería típicamente, por ejemplo, para un baño, Puede ser para un baño, para que no te veas. ajá, o si quieres tener una posición donde no quieres meter blackout porque no te interesa la oscuridad total, pero quieres tener la capacidad de poder ver la tele en el día cuando esté entrando el sol, Ok. puedes irte sobre un porcentaje cerrado de un cierto textil. Ok. No confundir con cuánta luz vamos a percibir dentro de la habitación. Eso depende más que del porcentaje de apertura del color de la tela. Ok. La mayoría de la luz que va a entrar a una habitación no va a entrar a través de estos huequitos que te digo, sino va a entrar a través de los hilos. O sea, los hilos no son hilos que son completamente densos, digámoslo así. Pasas la luz a través de... Entonces, si yo tengo un textil negro, la oscuridad, la luz que va a Sí, entrar... aquí un tema de refacción y todo. Ajá, Ok. exactamente. Ajá. La percepción va a hacer que se vea mucho más oscuro. Entonces, si por ejemplo yo quiero tener mucha privacidad, pero quiero tener luz en el interior,
Es un porcentaje de textil cerrado, 1%, 3%, Con un color claro. con un color claro, exactamente. Ok. Entonces, si quisiera tener un poquito más de privacidad, pero con poca luz, Sería tal vez poco. un cuarto, ¿no? Un cuarto, una recámara. Ajá, A lo por mejor. ejemplo, se me ocurre una sala de juntas, Ok. donde quieres proyectar de repente, pero no quieres poner un blackout completo. Ok. Entonces, podemos un 3% en un color oscuro, gris, negro, algo en ese tono, en ese sentido. Y entonces te va a dar un poquito de esas soluciones. Vamos a oscurecer la habitación para que puedas proyectar y vamos a tener ese porcentaje de privacidad que tú necesitas. Y aplicaría, por ejemplo, si en lugar del 3% te fueras a un 10% y nos funcionaría todavía para este aplicativo de la sala o ya no funcionaría, ya no sería tan recomendable a pesar de que tengas un color oscuro. Eh, Ayudaría, pero ayuda, o sea, el porcentaje de privacidad. eh, también sí, o sea, lo podemos entender como la forma en la que sí puedo ver hacia afuera. exactamente. Es que ese sería el enfoque. O sea, si la privacidad no te importa mucho y solamente quieres oscurecer, puedes meter un porcentaje un poco más alto con un color de textil oscuro. Ok, Pero es un poco jugar con esa parte. Sí, el porcentaje de apertura sí nos da digamos, corresponde a qué tanta oscuridad vamos a tener. Sí, sí, o sea, sí hay un cierto porcentaje sí, que aporta o quita, ujú, digámoslo así, pero el porcentaje mayor es en el color, ok, hablando de qué tanta luz queremos en el interior de la habitación. de la habitación. Ok, ok. Que esto a nivel cliente se nos olvida de repente porque no tenemos porque normalmente los colores los elegimos no tanto pensando en En esto que quiero estamos oscuridad comentando, o quiero claridad, es en las sino telas. tengo este textil gris, quiero un textil gris para esta habitación. Ok, y creo que es un factor, ¿no? Porque al final del día, si mi expectativa es que a lo mejor la habitación sea un poco más oscura y elijo un color claro, no necesariamente voy a obtener una oscuridad total, o bueno, casi total con un filtro, ¿no? Si de entrada en la malla solar, si buscas oscuridad total, no es tu solución. Ok, Estamos buscando un blackout. va, entonces ya que definimos eso, nuevamente, soy el usuario, no sé con quién ir. A ver, en el mercado de México, simplemente Ciudad de México, yo creo que podemos encontrar miles de proveedores y de opciones que me puedan vender una persiana tradicional, ¿no? Ujú, O sea, no me voy tan lejos. Puedo encontrar al proveedor que esté en la esquina de la calle que le llamamos típicamente como persianeros, ujú. Sí, sí, sí. ¿no? Puedo encontrar la compra de la persiana en una tienda de renombre que me venda electrodomésticos, etcétera. Ajá, ajá. Puedo encontrar una persiana o una cortina en estas tiendas, llamémosles franquicias, Ujú, ¿no? Tipo Tecnoblinds y ujú. Hunter Douglas, todo eso. A ver, ¿qué hago? O sea, ¿tú qué me recomiendas a mí como usuario? ¿Con quién de todos ellos me tengo que ir o me podría ir para comprar una persiana? O sea, ¿cómo debe ser mi factor? Digo, si entiendo que voy a comprar en una tienda de renombre que esté en una plaza comercial, creo que ahí estoy comprando por nombre, pero ahí van a estar estas marcas que estoy mencionando. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, hay muchos factores, hay muchas marcas. Algunas marcas son más grandes que otras. En general, en el argot de las persianas, eh, todas van a tener como soluciones aptas para este tipo de aplicaciones que estamos platicando. O sea, todas van a tener blackouts, todas van a tener mallas solares, todas van a tener textil elegance, textil Shangri-La. O sea, todos van a tener como los textiles habituales del mercado. Todos los pueden tener. O sea, dígase Tecnoblinds, dígase Hunter Douglas, dígase FUA, dígase Classic, dígase Gomben, Que dígase... todos ellos son fabricantes de telas. Todos ellos son fabricantes de persianas. Ok. O sea, en realidad lo que hacen es importar textiles de algún lugar del mundo Ajá. y aquí se dedican a fabricar, o sea, llegan rollos, hacen... Pero cuando ves ya con el textil, ya es el textil, como mencionas, con el plástico. Sí, sí, o sea, ya el textil ya procesado Ok. completamente para poder hacer. Y lo que haces es cortar tubo, seccionar el textil en la dimensión que necesitas, poner la cadena, poner un cabezal, ponerle el contrapeso, que es el fierro que va en la parte de abajo. O sea, hacer todos los uniones de todos los parámetros que conllevan ya una persiana como la conocemos. Ok. Entonces, todos ellos
hacen eso. Sí, son fabricantes de persianas. O sea, digamos que ahí tenemos dos rubros. Están los Ok. grandes fabricantes, los grandes dealers, que son los que importan ex textil y fabrican las persianas. Ujú. ¿Que ellos, tienes algún ejemplo de ellos? O sea, Hunter Douglas ok, sería como el más fácil de ubicar, digamos, a nivel general. ok, Classic, FUA, serían como los más grandes. De ahí están los distribuidores de estos, porque ellos usualmente no llegan a los usuarios finales. ok. Ellos llegan a su red de distribuidores, a su red de tiendas que vas a tener repartidas en las plazas comerciales, en los lugares así, que son distribuidores de ellos. Y a estos distribuidores es donde te encuentras al decorador de interiores, te encuentras al experto en persianas, que te van a orientar en ese sentido. ¿Qué Al es lo que persianero que está en la esquina, ajá, ¿no? inclusive al El de la persianero que está en la colonia. esquina. Ok. Y ellos lo que van a hacer es orientarte a cuál es la solución mejor. O sea, en teoría ellos, o sea, ellos fabricantes de telas, de importadores, más bien importadores de telas, hacen como todo el negocio y lo distribuyen a través de estas personas Ajá, tal vez es su red de distribuidores. de su red de distribuidores, ¿no? Entonces, pero ellos no necesariamente hacen el ensamble, sino más bien lo hacen estos distribuidores. No, el ensamble lo hace el fabricante. Ok. El gran fabricante es el que hace el ensamble. Entonces yo como tienda de persianas que está en una plaza comercial, en Plaza Satélite, por Ujú. ejemplo, Sí, tú llegas y tú sabes que necesito persianas translúcidas de 2x2. ok. Entonces yo levanto el pedido, no es de que yo como distribuidor de Hunter Douglas me vaya a poner a fabricar una persiana de 2x2. Yo le solicito a la fábrica una persiana con esas características, con el textil que tú ya escogiste. O sea, mi tienda va a estar equipada para poderte dar una referencia de qué es lo que vas a obtener, muestrarios, todos los aspectos de la persiana que tienes que elegir estéticamente. Ok. Y una vez que tengas estéticamente claro qué es lo que vas a escoger y las dimensiones, este distribuidor de persianas manda a fabricar las persianas con su respectivo fabricante. Ok. Entonces este fabricante ya se las distribuye y el distribuidor se dedica a instalarla y la puesta en marcha. Entre estos fabricantes, sí puede ser que tengan el mismo tipo de tela, pero que a lo mejor ellos internamente le pongan, ya sabes, mi tela se llama tela anochecer tal y el otro distribuidor le ponga nombre verano 50, pero que sea la misma tela. ¿Te ha pasado? O sea, sí. Sí, sí, sí llega a pasar. Hay muchas telas que no necesariamente son las mismas, pero son contratipos. O sea, tienen las mismas características técnicas. O sea, sigue siendo una tela del 3% en una marca y una tela del 3% en otra marca. Ok. Son telas de 3%. Sin embargo, van cambiando. Mucho de lo que de lo que hace que te puedas inclinar con un fabricante por otro es el nivel de servicio, el nivel de atención que te puede dar, el renombre que tenga la marca, porque estos fabricantes pequeños que comentabas que te encuentras en la esquina de tu casa, Ujú. pues tienden en su afán de ser no tan formales, pues te llegas a encontrar malas experiencias de clientes de que le pagué y no supe dónde quedó. Ok. O sea, esa informalidad funciona en contra también. Entonces, sí es importante si tu inversión va a ser fuerte, porque la inversión de las persianas tiene que ser una inversión fuerte. Recomiendas más como, Sí te recomiendo a alguien establecido. sí, o sea, a estas franquicias, ¿no? A las franquicias, Que a lo mejor sí cobran un renombre, sí sí cobran la marca, cobran, cobran toda la fuerza de trabajo que tienen detrás de ellas, ujú, pero estás comprando algo que es de sí, calidad, más seguro. algo que tiene garantía, algo que a la vuelta de la esquina, si llega a tener alguna no conformidad, alguna revisión que se tenga que hacer, ahí va a estar. Ahora, siguiendo esa línea, por aquí hace rato mencionabas algo, telas. Y mencionaste algo de que Shangri-La y que... Ahí me perdí. Ajá. Explícame. Eh, ¿Qué es eso? Dentro de los textiles de enrollables, Ujú. estamos hablando de malla solar y estamos hablando de blackout. Ok. Dentro de ese argot hay otros tipos de persianas que se pueden llegar a generar. Ujú. Que en este caso, por ejemplo, la persiana Sheer Elegance, que es la más común ahorita, la que se está consumiendo más, son las persianas que traen una franja oscura y una franja clara a cada determinado espacio. Ok. Y esa franja oscura o franja clara a cada determinado espacio lo que haces es jugar con la posición, que de hecho ahí se alcanza a ver a tu derecha.
No. Sí, Sí. de aquel lado. Esta, ¿no? Ajá, Ok. la que trae la franja oscura y la franja clara. Ok. Esa persiana lo que haces es jugar con la posición de los vanos para dejar pasar más sol o menos sol. Ok. Y ese dejar pasar más sol o menos sol hace que tú puedas, digamos, gestionar con una sola persiana un poco una solución entre traslúcida y blackout. Ok. Entonces es una, digamos, Eh, una versión de. Es una versión de, Ok. pero sigue siendo enrollable. O sea, la lógica, y por eso partíamos de la premisa de que existen persianas enrollables y existen cortineros, porque son como los dos grandes grupos. Ya en enrollable ya te puedes subdividir en blackout, en translúcida, en sheer elegance, y así sucesivamente, dependiendo de los tipos de persiana que estés buscando. Y típicamente hay una relación entre el costo de la tela. Evidentemente, o sea, va a haber una tela mucho más económica que otras, mucho Ujú. más cara que otras, pero sí podríamos decir que un blackout casi siempre va a ser más costoso que una translúcida. No hay una regla como tal. Ok. Hay blackouts que están debajo de las translúcidas, hay blackouts que están por encima de las translúcidas, hay translúcidas que están encima de una sheer elegance, hay sheer elegance que están por encima de blackout y de sheer elegance. O sea, O sea, va más por un tema de tela, ¿no? O sea, ¿qué sí, tipo de bueno, tela es el que de estás calidad de ocupando? tela, de importación, de certificaciones, de cosas de ese estilo. Ok. Digo, aquí certificaciones, o sea, se me ocurre la razón de cómo, por qué certificas una tela, ¿no? Aquí lo que se me viene a soluciones verdes, ¿no? O Ujú. sea, en edificios que tengan algún tipo de certificación LEED y cosas por el estilo, supongo que también ahí la tela tiene algo que ver, ¿no? Sí, va de todo. O sea, va desde un edificio que necesita que tengas una certificación LEED o WELL. Y esta certificación LEED o WELL necesita que el textil sea libre de PVC o que el textil sea hipoalergénico o que tenga un antibacterial o que sea retardante al fuego. Lo más común que te vas a encontrar a nivel oficinas, Ujú. perdón, a nivel residencial, va a ser el retardante al fuego. Eso es lo más De común que cajón. te solicitan. O sea, de mínimo, si voy a hacer mi casa, debería de estar pidiendo que tenga una tela con retardante al fuego, ¿no? Porque también ese es un factor, o sea, si me estoy yendo por precio y no estoy preguntando características a quien me está vendiendo la tela, o sea, sí puedo caer en que, es que visualmente a lo mejor puedo ver dos telas que sean muy semejantes en vista, en todo, pero que internamente una tela no sea con retardante al fuego, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Y ahí puede decir, es que este cuate de la esquina me lo está dando en el metro cuadrado en, no sé, 100 pesos, mientras que el otro proveedor me lo está dando en 250 pesos, ¿no? Creo que ese es un factor ahí donde sí hay un cambio de precio por esa razón, ¿no? Es correcto, sí. O sea, esa es, de hecho, es la razón por la que podrías tener el mismo textil con características iguales y en precios distintos. Ok. Em, Seguimos con el tema de las telas, ¿no? O sea, porque creo que es como deberíamos estar llevando o sea, cómo es que tienes que hacer la buena elección para tu casa, ¿no? Mm. Hablando de las cortinas, supongo que aplica igual, ¿no? O sea, las cortinas también tienen algún tipo de plastificación o no. Sí, cuando son blackouts, sí. Cuando es un filtro, ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí es Ajá. una tela De normal. hecho, en las cortinas es donde si te llegaras a encontrar textiles más naturales, a falta de una mejor palabra, Ujú. lino, algodón, es en cortinas. Ok. Y que es más lindo, ¿no? O sea, puede ser más visualmente Ajá. más padre. Va. Entonces, a ver, ya digamos que ya entendí esa parte. Si yo voy a construir la casa o tengo un espacio, ¿cuáles son los factores que debo de considerar para que pueda tener esta cortina translúcida o blackout? O sea, ¿qué debo de saber? ¿Qué necesito para cotizar esta cortina? Y, perdóname, antes de que me respondas eso, este, o sea, insisto, quiero que cuando me presenten la cotización, yo tenga la capacidad de decir, a ver, me estás cotizando A, B, C y D con las características y que yo pueda tener una buena comparación, ¿no? Entonces, ¿qué debo de saber y qué debería estarle pidiendo a mi proveedor? Como constructor o como persona que vas a implementar una casa nueva con necesidades nuevas, Ujú. hay cosas que ya están muy definidas, por así decirlo. O sea, en recámaras, por ejemplo, normalmente vas a necesitar
una combinación de translúcida y blackout, porque normalmente las recámaras tienen las dos necesidades. Sí, Necesito privacidad, pero también necesito oscuridad total cuando estoy durmiendo. ok. Entonces, normalmente el rubro de las persianas va a ser muy enfocado a... Las recámaras van a ser una combinación de dos persianas, de dos rollos de persianas, translúcido y blackout. Y las áreas comunes, estancia, cocina, comedor, sala, estudio y demás, perdón, y demás van a ser más enfocadas en solamente persianas translúcidas, porque lo Ok, que estamos buscando es solamente un sentido de privacidad y de cubrir el sol. ok. Entonces ya, eso ya lo definí. Dos, eh, para tomar la medida de la persiana, ¿qué necesito? Para, ¿Qué medida le tengo que pasar a mi proveedor, por ejemplo? ¿O cómo funciona ahí? en el sentido de cotización, Ujú, los planos funcionan mucho, o sea, planos de planta y algunos cortes de planos para poder saber anchos y alturas. Básicamente lo que necesitamos es anchos y alturas. ok, Ya en el detalle podemos ver si nos tenemos que salir 5 centímetros, 10 centímetros. Básicamente en el sentido del montaje hay dos tipos de maneras de montar, dentro de marco y fuera de marco. ok. O sea, si tenemos una ventana y la ventana nos da el suficiente espacio para que quede dentro del marco de la misma ventana, nosotros podemos poner una persiana dentro del marco de la misma ventana o una cortina dentro del marco de la misma ventana. Ahí digo, entendiendo algo, si está dentro del marco, va a entrarle luz por las orillas, ¿no? ¿Correcto? Porque no sé cómo se llaman, pero las bases, o sea, hace que el motor reduzca un poquito, ¿no? ¿Cómo Sí, lo o sea, explicarías? en el argot de las persianas lo conocemos como gap. Ok. Ese espacio entre muro y el inicio de la persiana y el De inicio la tela. del textil, Ok, ese se conoce como gap. ok. Normalmente vas a tener gap en los cuatro lados de una persiana. Y eso es bien Arriba. importante porque a mí me ha tocado clientes que, oye, es que alcanza a pasar la luz. Ujú. ¿Cómo solucionas ese gap? Existen soluciones distintas en el sentido de las enrollables. Hay canaletas laterales, cajillos que se pueden poner en la parte de arriba o guías o galerías. En las partes laterales están unos como perfiles de aluminio que abrazan, por así decirlo, la tela. Y en la parte de abajo van como unas felpas que hace que se reduzca. Y esto, en general, se lo comento a todos mis clientes. Garantizar un 100% de blackout es muy, muy, muy complicado Ok, por estos factores. por todos esos factores, porque dependes mucho de cómo está orientada la casa, dependes mucho de la entrada de sol, dependes mucho del color del muro, porque el muro tiende a reflectar la luz que se está metiendo. Entonces, hay una serie de factores que no necesariamente tienen que ver con las persianas. Y esa parte sí, como fabricante, como distribuidor y como usuario final, es muy importante que lo comprendan en ese sentido. Y que aún así te voy a decir, o sea, muchos clientes sí te van a decir, es que quiero un blackout completamente. O sea, me ha tocado a mí que me dicen, es que yo no puedo dormir si... Y a mí me pasa. O sea, si veo un poquito de luz, Ujú. no puedo dormir, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué me recomiendas aquí para que cuando esté construyendo, sí pueda a lo mejor tener un blackout al 100%? O sea, hacer un encajonamiento, no sé, se me ocurre como hacer un canal interno, o sea, un canal entre el aplanado y la ventana y como para que ahí pase el textil. O sea, ¿cuál sería la mejor práctica? En medida de lo posible, si tú tienes claro que esa es tu necesidad, que esa es tu parte importante por lo que estás necesitando una persiana, es la razón por la que estás necesitando una persiana, el tener como claro, digamos, eso, ayuda a que puedas construir en ese sentido. De inicio, como bien comentabas, el montaje dentro de marco yo creo que quedaría descartado. Ok, De entrada tendremos que irnos fuera de marco porque fuera de marco nos da la posibilidad de, si tienes una ventana de 2x2, poner una persiana de 220 por 220 que en una pase. persiana de 2x2 que sobresalga hacia todos los lados. Ok. A pesar de eso, vamos a tener una entrada de luz indirecta, Sí, como de ladito, ¿no? como Como de de lado. costadito. Entonces ahí puedes complementar con canaletas laterales, cajillos en la parte superior, que las ventanas, si llegan hasta abajo, que nosotros podamos continuar con el textil unos 10 centímetros más abajo de esa ventana para que pueda cubrirlo.
Las cortinas es un beneficio bastante viable cuando son blackouts, cuando el blackout es importante, porque la cortina nos da el beneficio de que puede tener arrastre. Si es apertura central, te evitas el gap de los laterales, porque cuando es apertura central, pues esa cortina nunca se va a mover de esos laterales. Entonces nada más se abre y se cierra del centro hacia las orillas y de las orillas hacia el centro. Ok, Esos beneficios se pueden llegar a tener. va. Entonces, bueno, creo que esos ya son unos buenos tips, ¿no? Ujú. En filtros no tenemos tanto tema, ¿no? No en filtros por la naturaleza de que el filtro por sí solo se asume que va a Ujú. entrar cierta cantidad de luz. La verdad es que no es tan eh, no es tan crítico, digamos, en el sentido de la oscuridad. Ok, va. La siguiente pregunta es igual, sigo en temas de características. Definitivamente sí hay una relación entre el costo y los metros cuadrados, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué tanto hay de cierto que las persianas se venden más más por metro cuadrado? Es así, ¿verdad? O sea, todo lo venden por metro cuadrado, ¿verdad? Sí, sí, las persianas, hay un precio base, por así decirlo. Así me compré una persiana de 1 por 1. O sea, no es de que una persiana de 1 por 1 Ujú. me vaya a salir en la mitad de una persiana de 2 por 2. O sea, esa parte no es necesariamente lineal. Hay un precio base porque es un tubo, porque es un clutch, porque el clutch es el mecanismo manual, la cadena, Ok, o motor, si en dado caso si es motorizada, pero hay un precio inherente base de la persiana, sea chiquita o sea grande. ok. ¿Qué son los componentes que están mencionando? Ajá. ¿No? Entonces, todos estos componentes, independientemente que necesites la persiana del tamaño que sea, van a necesitarse. Ok, Entonces, hace que no sea lineal. O sea, hace que mi persiana en una medida 1 salga en 10 y en la medida 2 van a salir en 15. ok, Aunque la medida 2 sea del doble del tamaño que la medida 1. ok. Obviamente las telas pesan más. Entre más grande la tela sea, Ujú. tienes que aumentar el tamaño del tubo. Más que del tamaño del tubo y el espacio que vamos a necesitar, y hablando de la construcción, también es importante que tengamos esa referencia. Sí, Más que el tamaño del peso de la tela, va a depender del ancho. Los tubos, como cualquier cosa, tiende a deflexionarse. O sea, después, si yo tengo un tubo de 40 milímetros o de 50 milímetros o de 63 milímetros, que son como los comerciales, 38 milímetros también, tienen anchos máximos en los que están pensadas las persianas. Entonces, ok, a partir de que se salen de ese ancho máximo, el tubo se comienza a pandear sí, propiamente, a tener una U. ok. Y eso se refleja en el textil. Me ha pasado también, ahorita que dices eso, me ha pasado ver que cuando empiezas a enrollar la tela, como que se empieza a salir de un lado. Eso normalmente se conoce como enrollamiento telescópico Ajá, y eso es usualmente porque no están alineados los soportes. Porque un soporte está más abajo que el otro. Al final, no sé si has visto cuando quieres enrollar un cacho de papel o de textil muy largo, comienzas a enrollarlo y se tiende a hacer hacia un lado o se tiende a hacer al otro. sí, Porque lo enrollas más con la mano derecha o más con la mano izquierda. Ese es el mismo efecto que hace con las persianas. ok. En el momento en el que estás enrollando y cargas más con un lado o cargas más con el otro, el textil se comienza a cargar hacia un lado o se comienza a cargar hacia el otro. Hacer otra, ok. Dame un segundo. Mike, ¿quién está hablando? A ver si les puedo decir que se va a escuchar. Es es este, sí, dile que no invente. Yo pensé que era uno de nosotros. No, pues por eso estoy diciendo. O que se vaya hasta acá. Es que se escuchaba bastante. Sí, se va a meter el ruido. ¿Cómo ves? ¿Hasta ahorita está bien? ¿Tú cómo te sientes? Sí. Ok. Entonces, decíamos que el enrollamiento tiene que ver con si estás aplicando más fuerza a un lado, otro, ¿no? Ajá. Va. Eh, Habiendo entendiendo esto,
eh, creo que ya es momento, tal vez, de entrar al campo de cómo hacer que la persiana sea inteligente, Ok. ¿no? Creo que para llegar a ese punto me gustaría que explicaras, o sea, internamente, porque nada más cuando hablamos de una persiana veo la tela y realmente no pienso en lo que hay ahí, ¿no? O sea, no pensamos en que existe un tubo y eso. Entonces, a ver, así de rápido y algo técnico, ¿cuáles son los elementos básicos que tú puedes decir que incluye el armado de la persiana, pero a nivel enrollamiento? Hace rato mencionabas que un clutch, etcétera. A ver, nada más. Puedes. En persianas manuales Ajá, están los soportes de cada lado. O sea, lo ok, que buscan los soportes es mantener el horizontal de la persiana. ok, O sea, que la persiana se mantenga horizontal. En cuestiones de persianas, el hecho de que esté completamente horizontal, que esté a nivel, es básico. ok. O sea, y esta parte también es importante que la entiendan como constructores. Cuando tienes una persiana, una ventana, perdón, que tiene cierta caída, que es una Que sí ventana, pasa, yo creo, que ¿no? una ventana triangular, cosas por el estilo, y que el cliente quiere que baje una persiana enrollable adaptándose a esa forma triangular es muy complejo. Ok, Porque yo al final tengo que privilegiar el nivel para que una persiana opere correctamente, indistintamente si es manual o motorizada, yo tengo que privilegiar el nivel. ok. El Sí, nivel que es más esté importante. completamente recto. Que supongo que sí puede haber como una ligera desviación, ¿no? Pero siempre va a existir, ¿no? Y se puede corregir a nivel calzas, a nivel montaje, a nivel cosas de ese estilo, pero es una ligera desviación que puedes tener en cajillo, en plafón, en losa, en cosas de ese estilo que podríamos llegar a tener algún efecto. Pero sí es importante que tomemos en cuenta que la persiana va a bajar derecha y ese bajar derecha puede traer contigo algunos otros factores de obra. Por ejemplo, si baja derecha y resulta que llega al piso, podrías verla más pegada en un lado del piso que en el otro, Claro, porque el piso está a desnivel. ok. Puede ser a propósito Y o ahí no. te van a decir, no, es que tu persiana está chueca, pero no, o sea, más bien es que... Ujú. Sí, ese factor puede ser a propósito o no. O sea, pues a lo mejor es un baño y por caída de agua lo dejaron así. A lo mejor es la recámara principal y sí algo falló a la hora de estar colocando el piso. Pero yo tengo que dejar la persiana a nivel porque si no pasa esto que tú estabas comentando, el enrollamiento telescópico. Claro. Entonces, regresando a la pregunta, tenemos los dos soportes que lo que hacen es bajar el horizontal. Ujú, Un tubo que básicamente enrolla el textil. El diámetro de ese tubo va a depender de qué tan ancho o no es la persiana. ok. Ahí no importa el peso, ¿verdad? Ahí sí importa, pero pasa a segundo término. Ok, O sea, la verdad es que el estándar del peso es 500, 600 gramos por metro cuadrado. ok, eso es En bueno. la mayoría de los aspectos pasa a segundo término, o Ok. sea, no es crítico. Más bien es la longitud para saber qué tan grueso el tubo para que no Ancho tengamos ese contra alto. fraccionamiento. Ok, va. Ajá. Entonces tenemos el tubo, los soportes, ¿qué más tenemos? El clutch, El que es clutch. el mecanismo que entra dentro del tubo para hacer la persiana manual. Que pensaría yo que el clutch es lo que luego se llega a descomponer Ujú. más fácil, o sea, más constantemente en Sí, una cuando se persona te manual. rompe la cadena, cosas de ese estilo, hay que estar ajustando o cambiando o reparando el clutch. Ok. Este, el textil que va pegado al tubo, normalmente, aún con la persiana en la posición más baja, Ujú. normalmente se quedan dos vueltas y media de textil sobre el tubo. Aquí nada más como contexto, cómo pegan el textil al tubo. Usualmente hay cintas doble cara Ok. que se venden específicamente para esa función. Ujú. Son cintas que se ponen Se le contra pega el la tela. textil. Ok. Y ese textil se pega sobre una línea de fabricación que traen los tubos, que por fabricación viene derecha. Ok. Entonces ahí lo pegan y enrollan tantitito. Ajá, enrollan un par de vueltas Ok. y a partir de ahí ya comienza la persiana como tú la ves. Ok. Va. ¿Y qué otra cosa faltaría? Ah, el contrapeso. Quedó abajo. El contrapeso es, que es lo que viene abajo. Para que siempre se vea súper recta Ajá, la tela, ¿no? correcto. Sí. Ya como componentes adicionales puede ser un cabezal, que es lo que cubre por la parte de enfrente. No se alcanza a ver, pero cuando no quieren ver, cuando no tienen cajillos, no tienen un arremetimiento, pero Ujú. no quieren ver el tubo El tubo. propiamente Ok. enrollando, se puede poner una galería, se puede poner un cabezal, se puede poner algo. Y que en esencia, o sea, para que lo entiendan, el cabezal o la galería es, o sea, literal, o una tela, Una tapa, por así una decirlo. tapa para que no se vea el motor, ¿no? Ujú. Pero esa tapa puede sobresalir o no, dependiendo si fue marco interno
O externo. o marco externo, ¿no? Ajá. Adicionales también puede ser la canaleta lateral para poder cubrir ese El sol, blackout. el blackout. La felpa que está en la parte inferior del contrapeso. Y creo que a nivel persiana manual serían todos los aspectos que creo que podríamos tener en En, sistema. en una cortina tradicional. Ajá. En una persiana tradicional, perdón. En una persiana motorizada, lo único que estaría sustituyendo es todo lo que platicamos es exactamente igual, a excepción del clutch. Ok. Ahí aguántame. Eh, Tienes aquí a la mano que me podría decir de 3 a 4, 5 puntos los errores más comunes que se te presentan cuando van a instalar una persiana. ¿Manual? Bueno, o de cualquiera. Manual, aplicaremos que, o sea, vamos a decir que aplica para manual y motorizada. La diferencia es que pues, no traes el clutch con la cadenita. O sea, pero que diéramos a entender, a ver, son 5 puntos, o es lo que casi siempre como instalador me llega a pasar y los motivos de por qué no puedo instalar la persiana cuando llego a una casa. Ok, sí tengo algunas experiencias. Unas no tan gratas, pero sí, algunas experiencias. ¿Cuáles son? En general, linealidad, o sea, esta parte de tenerlo horizontal, de que la superficie donde te vayas a montar esté a nivel, Ok. es muy común que llegue a pasar. Ahí la solución es corrijan el nivel. Corrijan el nivel o asuman que mi persiana no se va a ver completamente derecha con respecto a la casa. Ok, va. Ya sea con respecto a piso, con respecto a muro, con respecto a techo. Y puede ser el factor del Enrollamiento enrollamiento telescópico. telescópico. Ok, ya, devenido. Ajá. El segundo, El segundo punto bueno, punto, ajá, el segundo error más común. el segundo error más común, refuerzos. Normalmente asumen que una persiana va a quedar y no siempre tienen una preparación en el sentido de refuerzos. Refuerzo es un can de madera que va, si es tabla roca, que va por encima de la tabla roca. A ver, aquí, perdóname que te interrumpa. Dime qué es un can. O sea, porque a lo mejor las personas no saben qué es un can. O sea, ¿un can qué es? Un, una pieza, un pedazo de madera, Ajá, puede ser un tablón, por ok. así decirlo, De cierto de espesor. cierto espesor, puede ser media pulgada, puede ser una pulgada, puede ser 3/4 de pulgada, Ujú, que va por la parte de arriba de la tabla roca, por la parte de arriba de lo que se ve, ujú. digamos, de la tabla roca, para en el momento de que estás montando, puedas montar no a la tabla roca, sino al can de madera, sino a la madera en sí. Ok, entonces no me tengo que agarrar de la tabla roca. O sea, la persiana jamás podrá quedar sobre De preferencia no. sujetada a la tabla roca. Sí se llega a dar el caso cuando es inevitable, cuando es remodelación y ya no hay manera de hacerlo. Existen Pijas para tabla roca. sí, sí, pijas, tornillos, Mariposas. mariposas, de los como taquetes que son como blancos Ajá. que hacen como Taquete rosca ajá, sí, sí. para tabla roca. Sí existen. Pero corremos el riesgo de que a lo mejor se pueda arrancar un pedazo, ¿no? La parte mala de poder montar sobre tabla roca es que dependes del estado de la tabla roca. Si se humedece, si no está bien colocada, si se si tiene una capa de yeso muy grande, todos esos factores afectan. Ok, Y al final una persiana que se cae, usualmente, o por lo menos de primera instancia, es culpa del que la puso. ok. Independientemente de que se haya sido por factores ajenos a él. Sí, le van a echar la culpa primero a quien la puso, ¿no? Ah, mira, la puso mal y ya se cayó la persiana, ¿no? Y nosotros como distribuidores y como instaladores, sí tenemos que tener mucha precaución en ese sentido. O sea, de poder poner la persiana con los factores que se necesitan para poder colocar esa persiana. Y que si no es así, bueno, a ver, cliente, ¿sabes qué? Se va a instalar de esta forma y corres el riesgo de que la cortina la persiana se pueda llegar a caer, ¿no? Va. Ese sería como el segundo factor que dirías Sí, es importante. Entonces, un can de madera, un refuerzo. un Si es refuerzo. concreto, pues no pasa nada, no es necesario reforzar nada, pero si es tabla roca, que es muy común que sea tabla roca, Ujú. sí, la sugerencia. Un refuerzo ahí para que sobre ese se agarre la persiana. ¿Algún otro punto que digas, Eh, esto siempre nos ha pasado y llegamos con el cliente y no podemos instalar? Más que no poder instalar, que el cliente no obtenga lo que está buscando, esta parte de especificación, y sí soy tal vez muy repetitivo en esa parte, Ujú. pero Para sí que entender el requerimiento del cliente. Hay muchas veces que me dice el cliente que a la hora de que lo instalas ya se hizo todo el proceso. Normalmente la instalación la vemos
como una parte final de un Sí, la proceso de culminante, ventas, claro. pero muchas veces es lo que puede hacer que ese cliente quede contento o no y te recomiende o no. Entonces, esa parte es bien, bien, bien importante. Entender lo que el cliente está requiriendo y que el cliente entienda lo que va a obtener es vital. O sea, que entienda que su blackout no va a ser perfecto, que entienda que va a tener ese porcentaje de apertura, que entienda que si es una persiana muy grande y la partimos en dos, que vas a tener un gap de luz en la parte central. O sea, todos esos factores son Importantes. importantes, que si bien no son de instalador per se, son de un proceso que se llevó a Sí, cabo de venta. de venta y que ese proceso de venta incluye que yo le transmita al cliente lo que va a obtener y que alcance a percibir lo que es importante para el cliente. Sí, sobre todo hablando, o sea, se me ocurre también hablando del color, pues puede ser un factor. O sea, puede ser que en los muestrarios, el muestrario lo viste en un lugar cerrado y a lo mejor en Sí, la con luz tela, de sol, no sé. ajá, y en la tela si lo pones a nivel de sol puede verse completamente diferente. Entonces creo que puede ser un aspecto ahí de, pues hasta de visión, ¿no? Cómo lo Ujú. vi en un lugar y cómo lo vi con un lugar que tenía muchísima luz. Puede ser un factor también para que no me guste la tela cuando ya esté instalada, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces al final esa parte es como muy importante y muy trascendente para que el cliente tenga una buena experiencia de venta. Yo ahí te agregaría tal vez otro punto que me ha pasado, o sea, afortunadamente no ha trascendido, pero, o sea, una cosa es tomar las mediciones, a lo mejor la cotización en planos, Ujú, o la cotización cuando los muros están en tabique, ujú. y creo que un factor importante sería tomar siempre las medidas de las persianas cuando ya tengas un acabado. ¿Coincides conmigo? Sí, sí, sí. O sea, todo afecta. De hecho, creo que ahí te adelantaste al punto que mencionaba el que seguía, Ujú. que era visualización de los factores que están alrededor. Manijas, galerías, se me fue la palabra, pero son como acabados que ponen sobre los muros, El zoclo. como zoclos, cosas de ese estilo. Este, eh, que cenefas, cosas en ese enfoque que sobresalen de los muros y que al final nos impacta en la dimensión de la persiana. Ok. O sea, la persiana es una persiana de 2x2 y entiende que tiene que estar libre en todo ese espacio de 2x2 que necesitas moverla. Sí, de repente siempre aparecen las manijas. Ahorita Entonces, que si es dices la manijas, sí. manija, se tiene que contemplar. En las persianas hay enrollamiento inverso y enrollamiento regular. Ok, El enrollamiento en regular es que cae la persiana entre tubo y ventana, por así decirlo. ok, Y el enrollamiento inverso es que la persiana, el textil, cae por enfrente del tubo. ok. También es un factor importante. Ok, ok, Entonces, normalmente cuando cae la persiana por enfrente del tubo es porque hay una manija de por medio que si yo la bajo por el otro lado, se va a terminar por atorar. ok. Entonces sería otro punto, Ujú. ¿no? Un punto importante y por el cual si no tomaste bien o tu instalador no se aseguró de eso, es Ujú. un factor para que cuando llegue la tela, todo ensamblado, no se pueda instalar, ¿no? O necesites hacer alguna modificación para eso. Ok. ¿Algún otro punto que se te ocurra? De ¿O serían los más momento no. Ya relevantes? en la parte de automatización sería la especificación de los motores. Especificar el motor adecuado. Ujú. Ah, bueno, tal vez sí mencionaría uno más. La relación de ancho contra alto. Normalmente en todo el argot de las persianas la sugerencia es que sea de 1 a 3. O sea, si yo tengo una persiana de 1 metro Ujú. ¿De ancho? de ancho, Ok, el alto máximo sea de 3 metros. ok. Nos ha tocado que de repente quiero una persiana de 1 metro y medio para una escalera Ujú. y es de 7 metros de ancho. Ok. Entonces, este 7 metros de alto por 1 metro y medio hace mucho más susceptible que el enrollamiento telescópico sea, más, se pase más. Ok. ¿Y Entonces, eso cómo lo solucionas? Lo- normalmente con guías laterales, o sea, con cables acerados que van por la parte de la orilla de la persiana para que no se haga hacia los lados. Ok. Pero en general, la sugerencia es que en unas persianas a nivel residencial normal no Respetes. pases de esa referencia Uno tres. de ancho por alto, Ok. porque hace mucho más susceptible esa parte. O sea, en medida de que una persiana angosta es muy alta, es muy difícil de controlar porque todos esos factores, viento, muebles, mascotas, niños,
todos esos factores que pasan alrededor de las persianas hacen que sea muy difícil de controlar ese enrollamiento. Ok. Y estamos hablando mucho del enrollamiento telescópico porque ese enrollamiento hace que se dañen los textiles. La gran mayoría de los Sí, que se textiles empieza a morder. a los que voy, a los que me declaran alguna garantía, alguna no conformidad o alguna reparación porque es instalación de alguien más, es usualmente por eso, porque el textil ya se mordió de una orilla. Ok. Ok. Bueno. Creo que ya vimos ahí algunos puntos importantes. Creo que definitivamente sí tiene que ver mucho en cómo el instalador, como se llame, tenga esta, o sea, conclusión ahí es qué le vendiste al cliente, cómo se lo vendiste, cómo le explicaste, cuáles son las expectativas y ya una vez que vayas a instalar es, fíjate que tengas todos los espacios para que entre el motor, aberturas, que tenga los refuerzos, etcétera, ¿no? Mm, Pero a ver, esto fue como una explicación de casi ya un rato de cómo es cómo funciona en México el sector de las cortinas tradicionales, ¿no? Que creo que aquí hay mucho fabricante y muchos proveedores. Aquí ya voy a entrar a la parte que me interesa un poquito más, que es cómo es que hacemos casas inteligentes en México y cómo hacer una casa inteligente de mejor manera, ujú, ¿no? Entonces aquí creo que hay dos formas. Uno, si ya tienes una persiana tradicional, no la tires, la puedes automatizar, correcto. ¿sale? Y el segundo factor es que tu persiana, cuando estés construyendo la casa, ya nazca automatizada, ¿no? Ujú, Eh, Tengo la experiencia de que muchos clientes tienen persianas ya instaladas manuales y tienen la creencia de que las deben de mandar a la basura, a lo mejor se les puede dar un mantenimiento, una limpieza, etcétera, y las pueden motorizar. Entonces, aquí es donde ya entramos con la marca que tú representas y el mix que tenemos ustedes y nosotros, ¿no? En que nosotros somos un proveedor que hacemos casas inteligentes y que a lo mejor si tú ya tienes una casa con persianas instaladas, eh, puedes recurrir a nosotros para que automaticemos esas persianas, ¿no? Entonces, a ver aquí, explícame, ¿quién es Sonfi? ¿Por qué Sonfi existe en el mercado? ujú, Estoy casi seguro que mucha gente al día de hoy que tiene persianas automatizadas de marcas reconocidas, ujú. llamemos Hunter Douglas, llamemos Tecnoblind, llamemos FUA, estoy casi seguro que en casa tienen un motor Sonfi y no lo saben. ¿Va? Entonces, venga de lleno. Bueno, Sonfi es una marca, es una empresa francesa que se dedica a la fabricación de operadores, de motores Ok, propiamente, para protecciones solares interiores y exteriores. Ahorita en la plática nos enfocamos mucho en la protección solar interior. Sin embargo, hay protecciones solares exteriores como toldos y toldos, cosas sí. de ese estilo, que es otro mercado distinto que inclusive tal vez podrá ser ¿Qué otro motivo de plática, tal otro vez? motivo de plática, exacto. Sí, Sonfi se dedica a fabricar los motores para estas diferentes soluciones. ok. Eh, la característica de Sonfi siempre ha sido un tema de ser sumamente aplicable a N cantidad de posibilidades de protección solar. Si tienes el textil translúcido, y aquí les va a hacer mucho sentido a los que nos escuchan y nos ven, que todos estos factores y todos estos conceptos que hemos venido mencionando, la cortina, la enrollable, la elegancia, el toldo, todo este tipo de factores, al final Sonfi tiene motores para todas este tipo de soluciones, para todo este tipo de aplicaciones, con diferentes características, con diferentes rubros y con diferentes parámetros que pueden ser adaptables para diferentes proyectos y para diferentes obras. Tenemos desde motores de baterías, motores silenciosos, motores ultra silenciosos, motores estándar, motores de gama económica, motores de gama media, motores de gama alta, motores que pueden llegar a cargar una persiana de 1x1 o pueden llegar a cargar un cortinero de 13 metros o pueden llegar a cargar una puerta anticiclónica que puede pesar, perdón, 400 kilos. Ok. O sea, tenemos N cantidad de De soluciones. operadores, N cantidad de soluciones que podemos llegar a tener para la aplicación. El canal de Sonfi, como bien mencionabas, es
habitualmente y tradicionalmente son los fabricantes de persianas. Hunter Douglas, Fuwa, Tecno, Classic, Onven, o sea, todas estas marcas de persianas que están en el mercado, que se las pueden encontrar en las tiendas de conveniencia, que se los Plazas pueden encontrar en comerciales. las plazas comerciales. Todas esas tiendas compran nuestros productos Sonfi. Si bien no es una marca que sea reconocida, digamos, a nivel Usuario usuario final. final, Sí. porque muchas veces tú tienes tu persiana Hunter Douglas y no sabes exactamente lo que está dentro. O sea, cuando tú compras un carro, normalmente no sabes de qué marca es la batería y de qué marca es el estéreo y de qué marca es... Entonces, lo mismo pasa con Sonfi. Ok. Nosotros somos parte de una solución que implica una protección solar y que normalmente nos ayudamos de algunos otros valores o de algunos otros factores y de algunos otros fabricantes expertos en sus respectivos giros, como son los textiles, para poder dar una solución completa al siguiente eslabón que puede ser el usuario final. Ok. Eh, Otras características que tengamos como Sonfi es que somos sumamente integrables con las diferentes marcas. La gran mayoría de las veces buscamos siempre las maneras de podernos subir a empresas como la tuya que se dedican a integración con N cantidad de marcas. Estas marcas normalmente nos ayudan a hacer a complementar. Y aquí toma un poco de sentido lo que te comentaba al inicio, o sea, la diferencia entre motorizar y automatizar. Ok. A ver. Básicamente esa línea entre motorizar y solamente decirle, voy a motorizar tu persiana y lo que te voy a Control evitar remoto. es pararte del sillón y hacerlo con un control remoto en vez de pararte y hacerlo con la cadena, Ujú. contra automatizar, que es con un sensor de sol, con un sensor de viento, con un temporizador, que yo le diga, Siri, Sí, ya con los centros de buenos voz. días, y entonces se bajen las persianas, se prendan las luces, o que yo presione un botón y te baje una pantalla de proyector, que se ponga una luz indirecta, que haya un piso radiante en el que se ponga la temperatura a cierto nivel. Todo ese tipo de cosas, eso es lo que la vuelve la automatización interesante y la vuelve la persiana parte de una solución mucho más Sí, robusta. más robusta, más integral. Entonces, siempre el lema a través de Sonfi, a través de los años, siempre ha sido el tema de SOAPEN, de ser lo más integrable posible. Sí, para Sí que hay, cualquier marca te ocupe, ¿no? ajá, sí hay algunos pormenores, algunos parámetros que necesitamos que nos apoyen las marcas, las respectivas marcas. Sin embargo, estas soluciones que nosotros establecemos como marca ha sido, hemos estado presentes durante todo el desarrollo del mercado. Ok. La marca empezó hace 50 años, aquí en Latinoamérica empezó hace 25, cuando las persianas era solamente personas con un poder adquisitivo muy, muy alto podían llegar a comprar una persiana motorizada. Y ahorita Y, ya, ya, sí. ya- y ahorita ya es un commodity que sí es a lo mejor aspiracional, sí a lo mejor es no para todos los clientes aún, pero sí ya es Sí, como toda la tecnología que está como poco a poco está la evolucionando. pirámide, ya Sí, claro. estamos en un eslabón mucho más abajo de como estábamos en un inicio. Ok. A ver, entonces aquí, o sea, dos factores y por qué también la integración es importante y por qué nuestras empresas o nuestro ramo en el que estamos nosotros es importante, ¿no? O sea, yo sí veo que, por ejemplo, los que se dedican a hacer puras persianas, los persianeros tradicionales, creo que su objetivo es vender metros cuadrados de tela. Correcto. Y es donde obtienen digamos, su ganancia. Pero por el contrario, nosotros que estamos en el ramo de la integración, em, recurrimos a ustedes porque nos puede caer un cliente o nos caen clientes de que hoy tengo persianas que las quiero automatizar, las quiero tirar, ¿no? Entonces aquí entramos, como o sea, lo que te dije en un principio, nos conocimos porque un cliente tenía unas persianas manuales que le gustaban, que se gastó la nota en tela y entonces él creía que tenía que tirar las persianas como para automatizarlas. Ujú. Entonces es donde entra Sonfi a jugar, ¿no? Aquí, a ver, explícame rápidamente, o sea, los motores. ¿Un motor me funciona para cualquier tipo de persiana? ¿O qué tendría que como pensar, así como de cómo es que puedo automatizar la persiana que tengo ahorita al día de hoy en mi casa? ¿Qué tendría que como analizar rápido como para decir, ¿sabes qué? Sí quiero a alguien que me automatice esta persiana. Bueno, en dos partes te lo podría contestar. ¿Cualquier motor puede funcionar para cualquier persiana? La respuesta directa sería no necesariamente. Ujú. Si hay motores muy aptos para muchas persianas del mercado, sin embargo,
No podría decirte que para todas. Ok. O sea, sí hay ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para poder seleccionar el motor adecuado para la persiana adecuada? Pues básicamente son aspectos generales. Dimensiones. Muchos aspectos van a coincidir con el tema de, de sistemas manuales. O sea, los mismos aspectos que tenemos que tomar en cuenta con Clutch y eso. manuales Ajá. son los mismos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. La referencia de 1 a 3, todo ese tipo de cosas que ya platicamos. Sí. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Dimensiones, anchos, altos de la persiana que quieres automatizar. Y Sí. que eso nos va a dar un peso. Al Ajá. final ya nos va a dar un peso y los motores los venden por... Normalmente por peso, por carga y Ujú. por dimensión. Ok. ¿Cuántos kilos puede soportar el motor, no? Ujú. Ok. Eh, y el otro aspecto que tenemos que tenemos que comentar es alimentaciones. Ok. Muchas veces va a depender de la etapa de la obra en la que entremos. A veces entramos en remodelación, a veces entramos cuando la obra está en gris o en blanco o en negro. Ujú. Y dependemos mucho de si tenemos la posibilidad de poner alimentaciones en la esquina de la ventana. Que idealmente, aquí atención, o sea, idealmente cuando tengamos una persiana motorizada, lo ideal es que la persiana siempre esté conectada a la energía eléctrica, ¿no? Pero no es una limitante. No es una limitante, pero sí es un caso ideal porque nos amplía mucho el panorama. Ok. Cuando nosotros montemos motores a baterías, los motores a baterías nos dan una solución muy viable, pero nos segmentan. O sea, Ok. yo no puedo hacer una persiana de 5 metros de ancho con un motor a baterías porque no me da la carga, no me da la capacidad de carga que Sí, el tiene ese motor motor. simplemente no puede mover ese tamaño de persiana. Entonces, si yo tengo una persiana de 5 metros de ancho Ujú. y yo pongo un contacto eléctrico, ahí ya yo puedo jugar con N cantidad de opciones que pudiéramos llegar a tener Y la dentro de un lógica es que motor el motor tiene mayor torque, ¿no? O sea, consume más energía eléctrica, tiene mayor torque y por eso podrías mover un tamaño de persiana más grande. más grande, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, a ver ahí, si ya tienes una persiana en casa, tendríamos que checar de qué tamaño es, ¿no? O sea, qué tamaño es la ventana, la Ujú. persiana, y ahí es muy fácil. A ver, mándame medidas reales de tu textil, ¿no? Ajá. O sea, la medida real con un flexómetro, tomas la medida del ancho, tomas la medida del alto, nos la pasan, y entonces ya con eso podemos dar un precio súper rápido en cuanto a cuánto sería el costo por motorizar esa persiana y listo, ¿no? Sí, Así sería. es básicamente así funciona. O sea, así es digamos, el modelo de negocio, Ujú. así se trabaja. Ok. Me dices ancho, me dices alto, me dices si tienes alimentaciones en la esquina de tu ventana o no. ¿Y de dónde gira? Lado donde está girando, Ujú. ¿no? Inclusive esa parte puede pasar a segundo término, porque en el momento en el que yo llego y motorizo esa persiana que tú ya tienes, yo en ese momento lo veo y el motor literal puede quedar del lado derecho, puede quedar del lado izquierdo. Da igual. A nivel venta, a nivel especificación del producto, es Es lo mismo. exactamente lo mismo. Yo no te vendo un motor distinto si va a quedar del lado derecho o un motor distinto si te va a quedar del lado izquierdo. Es exactamente el mismo motor. Ok, va. Este, ¿Qué otros aspectos tenemos que contemplar si se va a integrar? Si no quieres tú con un control remoto o si lo quieres tú integrar a un sistema inteligente ya existente, vamos a suponer que en tu casa tienes, no sé, Crestron o Lutron o cualquier otra marca. Que aquí paréntesis, eso lo que dice Mario es, o sea, sistemas de integración, estamos hablando de un cerebro que controle como tal la casa y que haga que hable con luces, audio, video, etcétera. Pero a lo mejor yo voy todo un poquito más básico, o sea, de entrada los motores sí los podemos controlar con Alexa, por ejemplo, ¿no? O sea, un asistente de voz y simplemente ponemos ahí un puentecito de ustedes, Ajá. o sea, ponemos digamos, ya no es el motor, sino es una interfaz Somfy que habla. Sí, que se habla que ya tiene un skill preprogramado de Alexa o de Google o de Siri Y que se habla con el motor. y que se habla con el motor. Sí, y ahí justamente a esta parte me refería. Puede ser muy complejo como la integración que comentamos a estas marcas. Ujú. Puede ser algo intermedio como una integración Alexa, Google Siri con controles de voz, con una aplicación donde tú tienes una aplicación propietaria de Somfy donde puedes mover tu persianas y puedes programar horarios y demás. Ok, O puede ser sencillo, básico, que es un control remoto donde subas y bajes tu persiana. ok. Lo importante es tener claro cuál de estas tres opciones Es lo que quiero. es lo que quieres. Ok, ok, ok. Ninguna está peleada. O sea, yo puedo tener el control y puedo tener la aplicación y puedo tener la integración a terceros. Algo bien importante, a ver, los motores normalmente cuando van a ser motorizados hablan cómo se comunican. Dentro de Somfy tenemos
tres niveles de comunicación. Sí. Tenemos el de radiofrecuencia, que es el más común. Yo creo que el 90% de los productos que se consumen a nivel nacional es radiofrecuencia, Ujú. que es una comunicación que ya nativamente viene en el motor. Ok, el motor habla radiofrecuencia. Habla radiofrecuencia, recibe radiofrecuencia a través de un control remoto de la misma marca. ¿Es Wi-Fi? No, No. no es radio. La radiofrecuencia es, por ponerlo en un concepto, es como las frecuencias de radio. Ok. Con el FM Ujú. es exactamente ese mismo tipo de radiofrecuencia en un número distinto. Ok. O sea, la radiofrecuencia del radio llega hasta 107.9 Megahertz. megahertz. Ajá. Nosotros estamos en 433. 433 megahertz. Ahí estamos en el mismo del Lutron, de hecho. Ujú. Radio. Sí, el 433 es un número muy comercial y muy común para todo lo que se refiere a comunicaciones de radiofrecuencia. Ok, entonces es bastante estable. Entonces, los motores hablan radiofrecuencia y asumiría que cómo voy a controlar el motor. O sea, cómo sería lo más básico el motor, lo controlo con Su control remoto. un control Con un remoto. control remoto que emite esa radiofrecuencia en ese mismo rango de frecuencia de los 433. Ok, entonces ese control habla también igual y ya estamos automatizando de la forma más sencilla una persiana, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que haber un sistema inteligente que las controle, ¿no? No, no es indispensable. ¿Coincides conmigo que en estas empresas que ya existen de renombre, pocos de ellos ofrecen la automatización? Mencionabas hace rato un punto muy claro y es un punto por el que yo me dedico particularmente a vender a los integradores. Sí. Eh, la razón de ser el motor de esas empresas que se dedican a la fabricación de persianas es vender metros cuadrados de textil. Ujú. Es lo que les genera el día a día, lo que genera el dinero Sí, que su cae en su margen. bolsa propiamente. Sí. Al final los motores para ellos o para la gran mayoría, y conozco muchos fabricantes de persianas que sí entienden mucho el tema de la automatización y no es necesario eh, conceptualizárselos tanto. Ujú. Sin embargo, la gran mayoría del mercado sí lo ven como un añadido. O sea, si me compran el motor, qué bueno, pero si no, no es indispensable. Ok. El gran valor agregado que yo le veo a los integradores, a los fabricantes de Dedicados. sistemas de integración, Ujú. ya, bueno, más bien distribuidores y o fabricantes de sistemas de integración, es que ese concepto de automatización es con lo que se pelean todos los días. O sea, el apagador versus el prender o apagar la luz desde un Con el celular, teléfono. o el subir o bajar una persiana versus el subirla o bajarla con un control remoto, o el prender la tele con un control remoto versus el prender la tele dentro de un escenario o de una rutina, Ujú. es a lo que ustedes se enfrentan todos El los día a días. día. Ok. Entonces ese concepto de automatización es distinto. A ellos lo que hay que eh, abrirles el panorama es hacia un tema no de motores, sino de textiles. O sea, ellos hay que, digamos, en el mejor sentido de la palabra, educarlos en el sentido de los textiles para que ellos entiendan todos estos beneficios que estamos platicando, Sí, que de son hecho, propios de las persianas. y lo que yo diría es más bien, o sea, es que estamos los dos, o sea, los dos estamos como que en el punto A y en el punto B. Nosotros a lo mejor no necesariamente somos 100% especialistas en telas, Ajá. en características, etcétera, que tendríamos que, eh, y por ellos, al contrario, ellos no saben, no son 100% especialistas en sistemas de integración. Entonces, pienso que ustedes como fabricantes están, o sea, fabricantes de motores, están como metidos a la mitad, ¿no? Y bueno, es justo lo que quiero que se lleven todos los que nos están escuchando, que, o sea, para empezar, si tu persiana es completamente manual o si tienes algún tipo de cortina que te guste y de ya instalada, lo puedes hacer inteligente. O sea, no tienes que tirar esa tela. Tal vez a lo mejor hablando en cortinas sí tendrías que cambiar el riel, Ajá. ¿no? Pero, o sea, la tela le echas una lavadita si es una cortina. Si es una tela enrollable, le das algún tipo de mantenimiento, le cambias lo que mencionabas, le cambias el clutch, le insertas el motor y ya lo hicimos inteligente, ¿no? Sí, en general, todas las persianas, y esto ni siquiera se vean limitados por el tema de dimensión. Ok. Si ustedes tienen corriente alterna o tienen la posibilidad de meter toma corriente Ajá, en la en esquina de la caja. ventana, sí hay un mantenimiento, sí hay un cambio mayor que se tiene que hacer, Ujú. pero sí se pueden reutilizar los textiles dentro de lo que ya existe Qué bueno, que para... si los quieres actualizar, pues bienvenido sea también, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. cambiemos textiles, ¿no? Sí, o sea, aquí al final nosotros vemos, nosotros como
como proveedores de persianas desde el lado de la automatización, o sea, visto desde el enfoque no del textil, sino de la automatización. Ujú. El textil lo podemos comercializar, tenemos la opción de poderlo comercializar con todas sus variantes y todas sus Sí, marcas, modelos, especificaciones y características, sí. demás. Ajá. Tenemos, perdón, acceso a textiles técnicos, a textiles estéticos, a textiles funcionales, a textiles económicos, a textiles medios, a textiles costosos. Ok. O sea, hay N cantidad de Sí, opciones de de opciones. textiles pero el textil al final para nosotros es una consecuencia. Sí, Eh, tienes que vender el textil para poder vender para el poder motor. vender el método, para que tenga sentido la solución, o sea, para que ya no estés vendiendo una persiana motorizada en ese sentido. Ok. Eh, ¿Cuál es el beneficio de acercarse a la automatización y a empresas que se dedican a la automatización? Pues básicamente eso, que no... O sea, un fabricante puede llegar a vender una persiana y la puede vender motorizada, pero no necesariamente va a ser el motor que necesitas, con las características que necesitas, con las especificaciones que necesitas. Ok. Entonces tú al atacar desde el lado contrario ese mercado y ese requerimiento del cliente, Sí, se vuelve. arrancas desde otro lado, arrancas. Así es. Sí tenemos que aprender de textiles, o sea, esta parte de este argot, para eso estamos, para abrirles el panorama a ustedes como usuarios finales, a ustedes como integradores, y que tengan todos esos conceptos y todas esas nociones propios del giro de los Sí, de textiles, los de las textiles. persianas, de las cortinas, para que ustedes tengan una capacidad de respuesta y entonces ese punto que nos hace falta a la hora de estar especificando, que sea cubierto, por así decirlo, en ese sentido. Entonces, Claro. nosotros les ayudamos a los integradores justamente a eso, Sí, a a poder, hacerlo bien. a poderlo complementar, pues porque sabemos que hay cosas que no necesariamente van a estar completamente lineales, que a veces el cliente les va a preguntar algunas cosas que podría llegarse a salir del estándar, cosas de ese estilo. Sí, y sobre todo hablando de motorización, luego que ya caemos en temas de que quiero algo muy específico, ¿no? Pero aquí rápido y no quisiera detenerme mucho aquí. O sea, los puntos importantes de automatizar la persiana es que, asumiendo que tuvieras un ventanal grande con muchas persianas motorizadas, la ventaja de la automatización sería que con un solo control podríamos controlar todas las persianas, ¿no? O que un solo control tenga, no sé, 5 persianas enlazadas al mismo tiempo y entonces nada más cambias de persiana a persiana o de ventana a ventana y puedes empezar a subirlas, ¿correcto? Sí es correcto, pero yo no lo yo la ventaja de automatizar, así en el gran concepto de la ventaja de automatizar, hablando de persianas, la Ujú. pondría más allá. Un Eh, ahorro de energía. un ahorro de energía, la podría en recubrir muebles para que no se los coma el sol, la pondría en dar esa impresión de que siempre hay alguien en casa para que suba Un y tema de baje las seguridad. persianas, un tema de seguridad. Sí, que por horario se bajen a las 6 de la tarde, ¿no? Ajá, O que exactamente. cuando esté el sol poniendo, o sea, colocándose, que no le pegue de forma directa al mueble, porque el mueble con la madera se va a hacer feo, ¿no? Entonces bajas las persianas, ¿no? De Exactamente. forma automática. La pondría como plusvalía porque una casa que está automatizada con persianas, y volvemos a lo que iniciamos al inicio, o sea, cuando tú le preguntas a un cliente automatización, lo primero que le viene a la cabeza es luces, persianas. Ujú. Es lo primero. Entonces, tú vender una casa automatizada con las persianas automatizadas, que es de lo más visible, la puedes vender en un costo más elevado. Más elevado. Eh, y por último, el tema del commodity, que aquí nos vamos de la mano mucho con los sistemas de integración. O sea, no es solamente subir la persiana por subir la persiana, sino subir la persiana como Para que me parte de una conforte. solución mucho más grande, parte de un escenario, parte de Sí, de que de una bajas las rutina persianas y mucho más prendes grande. las luces, prendes la televisión, Sí, que ¿no? tú le puedas decir, puedes presionar un botón de ver película y entonces se prenda la televisión, se ponga en Netflix, se baje la luz, se ponga una luz indirecta tal vez de cortesía para que no te tropiecen, se baje una pantalla de proyección, se cierre un blackout, se hagan todo lo necesario alrededor para hacer una sola escena. Una Entonces, sola escena. yo me voy más al lado de la automatización y ese gran diferencial que podemos llegar a tener. Sí, en el estricto sentido, tú puedes mover una persiana con un canal y puedes mover N cantidad de persianas con un solo canal que se muevan juntas. Sin embargo, mi intención de transmitir
La información es más en el sentido de todo lo que puedes hacer Sí, derivado aprovechar el de eso. espacio. Ok, ok, ok. Pues Mario, creo que el objetivo inicial era transmitir tu experiencia, sobre todo, la experiencia. Dos, era hacerle saber al público en general que, bueno, hay dos formas de automatizar y de hacer inteligente tu casa. Ya ahorita mencionamos que simplemente es meterle el motor a la persiana tradicional o que desde origen, cuando estés haciendo tu casa, hagas que la persiana ya nazca motorizada, Ujú. llámese cortina, llámese persiana, llámese toldo, lo que sea, porque al final del día ya entramos en un tema muy técnico que no necesariamente a lo mejor el usuario final quiere entender o Ujú. necesita entender, que eventualmente a lo mejor quien sea que te entiende lo puede, o sea, puede meterse en ese campo, pero, o sea, parte del objetivo era que todos conozcan cómo es como la relación que existe entre la integración, ya la acabas de mencionar, Ujú. cómo es que nosotros hacemos que tu casa sea inteligente y en este caso Somfy, que es el fabricante de los motores, y tu experiencia, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar ya esta plática. em, ¿Cuáles serían las recomendaciones que le harías a una persona, a un usuario final, que quiera automatizar las persianas de su casa? ¿Cuáles son los conceptos básicos que tendría que tener en cuenta? Y con eso cerramos. Bueno, básicamente sería tener claro las soluciones por las que les interesa, o sea, qué soluciones hay, clientes para Blackout, cortinas, clientes para filtro, blackouts, clientes para cortinas. translúcidas, saber exactamente qué es lo que están buscando, Ujú. acercarse a los expertos, la verdad es que es muy viable. Como bien comentas, la intención no es abrumarlo con conceptos técnicos de cajillo, de canes, de gap de luz, de N cantidad de conceptos básicos, pero sí es importante que sepan a quién se pueden acercar. Ok. O sea, que estas personas, que estos expertos en los respectivos rubros que podemos llegar a tener, convergen en un punto, convergen en una empresa y que puedes llegar a tener todas esas personas expertos en diferentes rubros dentro de tu empresa, contratando a una empresa en particular para que tú te encargues solamente de gestionarlo, digámoslo así, en ese sentido. Claro. Entonces, que se pueden acercar con ustedes, que se pueden acercar con nosotros para poder tener esas especificaciones y no tengan esas malas experiencias que platicábamos en un inicio de que baja chueca, de que tienen la especificación, de que no ocupo, de que no era lo que yo estaba esperando, cosas de ese estilo. Ok. ¿Qué otras dudas? Que se acerquen en medida de lo posible, sobre todo en proyectos nuevos, desde que está en planeación el proyecto. Muchas veces el hecho de que nosotros Sí, nos entremos. inmiscuyamos desde cajillos, desde alimentaciones, Sí, desde para dar todas las canalizaciones, especificaciones. hace que un proyecto tenga éxito y que sea mucho más fácil de especificar y mucho más fácil de implementar. Ok. Cuando nosotros trabajamos sobre soluciones ya hechas, remodelaciones y cosas así, pues normalmente Es nos más vemos adaptarse, ¿no? sesgados. Hay que adaptarse, se puede hacer, siempre se ha hecho y se puede seguir haciendo. Sin embargo, Ahí medio limitadillo el no asunto, ¿no? sé, hay soluciones más amplias, digámoslo Claro. así, en ese sentido. Y que cuenten con la marca. O sea, si Sonfia ha estado como en el mercado todo este tiempo, hemos estado presentes durante todas las modificaciones que ha sufrido el mercado, el cambio hacia el Wi-Fi, el cambio hacia esos nuevos controles de voz que a mí me gustan mucho porque lo que vinieron a abrir es el panorama de Sí, a automatización. facilitar. Ujú. O sea, antes la automatización se veía muy lejos. Ahorita con la incursión de estos controles de voz, Sí, ya yo la también, automatización ya no es, yo creo lo mismo. ya está alcanzable. Así es. Al final, Sí, a raíz de eso fue un parteaguas para que se simplificara todo. sí, yo soy enemigo de decir que hay una competencia, como por ejemplo en eso. O sea, en realidad la competencia de Sonfi no es el motor chino, ni el motor americano, ni el motor español, ni el motor de otras marcas. La competencia de Sonfi es la cadena, es el mecanismo manual. Ok. O sea, Sí, que decidas hacerla manual o que no o sea, que decidieras hacerla o automatizada. sea, Ahí está el por punto. ponerte un número, del 100% de persianas que se venden a nivel México, Ok. solamente el 4% está motorizada. ¿A qué voy? El Es nada. rival a vencer no es el motor de otra marca.
Sí, es Igual, la... igual en la automatización, el rival a vencer no es Alexa, no es Google, no es Siri. Sí, porque ellos nada más Esas son ocupan, herramientas que sí. nos ayudaron a bajar los estándares y a llegar a A otros niveles de masificar, clientes. claro. Ujú. El rival a vencer es La persiana manual. la persiana manual y hacer todos estos efectos, luces, persianas, audio, video, de manera manual. Excelente. Eso es la razón. Y que le vean, que vean la automatización no solamente como me evita subir y pararme Sí, de la la flojera, persiana, no, es un sino tema es un tema más allá de eso. de más allá de eso, que puede tener beneficios reales, beneficios tangibles a mediano y largo plazo en ahorro de energía, en commodity, en plusvalía, en N cantidad de factores que podrían parecer que no tienen nada que ver, pero sí tienen. Correcto. Pues Mario, quisiera cerrar la plática dándote las gracias. Definitivamente hay mucho por contar, muchas experiencias que seguramente tienes de tu lado. No nos alcanza el tiempo Sí. para a lo mejor platicarte hoy. Tampoco quisiera como abordar todo esto porque nunca terminaríamos. Te doy las gracias por haber participado en este podcast, que nuevamente lo que buscamos es que todos tengan una casa inteligente y que lo hagan de la mejor manera. Al día de hoy en ROH, tú lo dices, a lo mejor de los proyectos que hacemos, casi siempre llegamos en una etapa ya muy avanzada de las obras Ujú. y a veces eso nos limita, nos hace recurrir a opciones o soluciones que no necesariamente son las 100% mejores técnicamente hablando. Y que bueno, lo que buscamos con este podcast es que, cosa que lo hagan de forma más analítica, ¿no? O sea, que la casa se haga de forma más analítica, la casa inteligente. Y pues nada, te doy muchas las gracias por haber estado aquí con nosotros. A todos los que nos escuchan, decirles que si quieren automatizar su casa, y en específico con las persianas, tenemos aquí un socio comercial que nos puede apoyar, que como decía Mario, pues nosotros somos quien hace las mediciones, quien los escuchamos a ustedes para que nos digan, no, ¿y sabes qué? Quiero esto y esto y eso, las características que mencionaba Mario, y nosotros en conjunto a Mario, que en este caso lleva la parte de motorización, hacemos el team para que podamos motorizar la persiana que tú quisieras, ¿no? Entonces, ¿quieres agregar algo final? No, muchas gracias por el espacio. Creo que estos canales funcionan mucho para llegar a nuevos clientes, para llegar a clientes que tal vez Ni siquiera lo piensan y tienen lo la saben, claro. necesidad, pero no la conocen o no saben que la tienen. Sí. Y entonces eso es muy, muy importante. Está tu casa, estamos en un centro de experiencia Ah, por cierto, ahí, comercialote, sí, estamos en el centro de experiencia de... de Sonfi, Ujú. está recién inaugurado. La intención es que ustedes, si tienen alguna duda de automatización, tenemos todos los aspectos y o la gran mayoría de los De rubros las de las soluciones. persianas que se pueden cubrir, colocados, funcionando, operativos, para que ustedes lo puedan ver de qué estamos hablando, a qué nos referimos con N cantidad de tipos de persiana. Eh, Siéntanse libres a través de Rodrigo, venir a poder visitarnos y a poder tener esas soluciones. Al final esto es una herramienta, dígase, para poder tener una solución en este sentido como podcast, como video podcast, para poder llegar a clientes nuevos, o que el cliente Sí, pueda llegar a conocimiento tener simplemente. una revisión propiamente de las soluciones que pueda tener y que tenga muy claro lo que el cliente pueda comprar y que tenga una confianza de que le está comprando a las personas expertas en Correctas. cada uno de los rubros que estamos teniendo. Si es necesario incluir a alguien experto en el rubro, que nos ha pasado que de repente tengo que traer al experto de la malla solar, al fabricante de tal malla solar, porque el cliente quiere algo muy específico, se trae. Se puede hacer. Al final, el estar tan inmerso en este giro nos ayuda a esa parte. Entonces, siéntanse bienvenidos. Muchas Gracias. gracias por el espacio. No, Muchas gracias a gracias por ustedes. acompañarnos acá. Y esperemos que haya sido muy útil y que haya sido muy beneficioso y que se les quede alguna parte de todo De lo toda que la plática. platicamos. Sí, pues muchas gracias, Mario. Nuevamente les hacemos la invitación. Les recuerdo, la marca que estamos, con la marca con la que estamos platicando es Sonfi, fabricante de motores aquí en México. Los invito a que también los visiten en su página, nos visiten a nosotros. Como menciona Mario, pues aquí está el showroom, el Experience Center de ellos. Hacemos team back nosotros con diferentes proyectos, etcétera. Entonces, pues nada,
Les agradezco que hayan estado de nuevo con nosotros en este cuarto podcast. Vamos a continuar con los podcasts nuevamente para que hagas una casa inteligente de la mejor forma. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos. Saludos. Gracias.